del alumno José Antonio Medina Romo. Me gustaría, si me lo permiten, presentar a mis compañeros, colegas, que vamos a estar en este examen. En primer turno quisiera presentarles a la doctora Laura Gamiño, directora. Claudia Gamiño es directora del trabajo que se presenta, de José Antonio. Al doctor Aristarco Regalado, director de la División de Estudios Históricos y Humanos. A la maestra Patricia Núñez, también docente de este departamento de Historia, y una servidora, Concepción Barrientos. Pues bien, a la familia, sean ustedes bienvenidos al examen, al público en general que nos acompaña. Okay. Sean bienvenidos, y me gustaría pues decirles el examen de grado que presenta José Antonio Medina Romo. Es una tesis titulada Pueblos sin Límites, Disgenesia y Evolución de Pueblos de Jalisco, 1570-1874. La dinámica a seguir será, José Antonio, si eres tan amable, realizar la exposición de tu trabajo, 25 minutos aproximadamente. Una vez que lo concluyas, daremos paso a las preguntas que hará el cuerpo de sinodales. Si es necesario, se harán 2 rondas, si lo requieren los compañeros sinodales. Y una vez que terminemos las preguntas, procedemos a contestar. Por eso no le entendía la gráfica. Muchas gracias al doctor Aristarco Regalado Pinedo, director de la División de Estudios Históricos y Humanos, a la doctora María Concepción Barrientos Ramírez, a la doctora Patricia Núñez Gómez y a mi directora de tesis, la doctora Claudia Gamiño Estrada, por permitirme exponer y defender este proyecto de investigación presentado como tesis de grado y cuyo título es Pueblos sin Límites, Disgenesia y Evolución de Ojuelos de Jalisco, 1570-1874, Paisaje, Conflicto, Parentesco, Reproducción Social y Poder. Agradezco a mi familia y amigos y compañeros su presencia en este evento. Agradezco infinitamente a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara, por la oportunidad de una segunda licenciatura precisamente en Historia, un campo fértil y apasionante. Ojuelos de Jalisco es un municipio constituido en 1874, localizado en la parte nororiental de la región Altos Norte del estado. El municipio tiene climas áridos y semiáridos, áreas en rojo y en naranja, en casi toda su extensión territorial, y pocas áreas en donde el clima y su territorio es fértil. La pregunta central en esta investigación es la siguiente. ¿Cómo fue que un presidio defensivo en el Camino de la Plata, construido en 1570 durante la Guerra Chichimeca, logró prevalecer y evolucionar hasta convertirse en municipalidad en 1874? ¿Cuáles fueron las causas locales o exógenas que ocasionaron la subsistencia de Ojuelos como población, sociedad, territorio y región a través de estos 304 años de historia? La hipótesis sustentada es que la génesis, supervivencia y evolución de Ojuelos de Jalisco dentro de la temporalidad descrita se debió a que las estructuras fundamentales de parentesco respondieron a 4 factores sustantivos: paisaje, territorialidad y regionalización, a las redes de poder político y económico, a los cambios demográficos ocurridos por cambios climáticos, epidemias, enfermedades, natalidad y mortandad, y por último a la influencia de sucesos políticos y sociales exógenos o extraterritoriales. La explicación de causalidades y accidentalidades en el devenir histórico de Ojuelos, usando el esquema y las metodologías propuestas, permitirá iluminar zonas oscuras visibilizando las relaciones familiares, económicas y de poder que le dieron origen y permitieron su desarrollo. En este sentido, en un trabajo como el que se presenta aquí, intentaremos explicar la evolución de Ojuelos de Jalisco con argumentos menos ideográficos y más nomotéticos, generando un conocimiento más epistémico y menos ontológico,
menos subjetivo y más objetivo, sin olvidar un efecto realidad en la narrativa, girando alrededor de dos núcleos cercanos, el de la historia res gestae y el de la historia rerum gestarum. Para establecer el estado de la cuestión de este trabajo, revisamos y dialogamos con los mitos y relatos fundacionales para Hojuelos. Escuchamos las crónicas de la época en función de su naturaleza histórica, considerando sus intencionalidades y contexto. Extrajimos aspectos relevantes de obras seleccionadas que historiográficamente aportan a la investigación, reflexionando sobre su importancia, pertinencia y limitaciones. La consulta de estas fuentes secundarias en sus diferentes niveles analíticos nos permitió valorar diversos enfoques históricos, económicos, políticos, sociales y culturales. Los autores de estas obras son investigadores destacados en diferentes universidades e institutos, tales como la Universidad Complutense de Madrid, el Colegio de México, el Instituto Mora, el Colegio de Michoacán y la Universidad de California en Berkeley, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Guadalajara. La lectura reflexiva de las diferentes obras y sus autores a las que acudimos para elaborar el marco teórico-metodológico, filtrados a través de los ejes temáticos titulares, permitió escoger las principales corrientes de pensamiento para estudiar, analizar, comprender y explicar los fenómenos asociados al objeto de la presente investigación. En este proceso, descartamos algunos otros enfoques cuya aportación no eran lo suficientemente adecuados. Este estado de la cuestión no es crítico respecto al contenido de las obras, sino más bien reflexivo en tanto su relevancia para la investigación. Este trabajo, refiriéndonos a la historia de Hojuelos, contempla dos procesos históricos encadenados pero diferentes entre sí. El primero tiene que ver con su nacimiento, su fundación, el comienzo lento, difícil de protoestructuras sociales alrededor de un presidio defensivo. El segundo es la evolución que tuvo la estancia ganadera primigenia establecida a finales del siglo XVII hasta convertirse en municipio en 1874. Estos dos procesos históricos, dadas sus diferencias, requieren dos diferentes aproximaciones teórico-metodológicas a las que nos referiremos en los siguientes apartados. Un resumen gráfico intentando reunir teorías, métodos y conceptos alrededor de los temas centrales nos da como resultado la figura 11. Es importante poner de relieve que lo anterior no es otra cosa que un inventario de teorías y conceptos que aportan en mayor o menor medida los elementos de análisis y las formas explicativas para el objeto de este trabajo. Sabemos desde ahora que en la arqueología del paisaje, la teoría del conflicto, las estructuras fundamentales de parentesco, las estrategias de reproducción social, en la metodología de redes y en los sistemas, en los marcos analíticos marxistas, descansarán principalmente las metodologías utilizadas en este trabajo. Los autores y trabajos detrás de cada uno de los temas titulares son los ilustrados en las casillas correspondientes. El pluralismo epistémico es un enfoque que reconoce y valora la coexistencia de múltiples formas de conocimiento, métodos y perspectivas para comprender la realidad. Este concepto desafía la idea de que existe un único camino o método válido para alcanzar el conocimiento, como podría ser el enfoque exclusivamente científico o positivista, y en su lugar promueve una visión más inclusiva que considera diferentes epistemologías y tradiciones intelectuales como válidas y complementarias. La estructura explicativa de esta investigación gira alrededor de los 5 ejes capitulares enunciados: paisaje, conflicto, parentesco, reproducción social y redes de poder. Se basa enfáticamente en el estudio y análisis de 6 fuentes directas, 3 publicadas y una inédita, una hemerográfica y una pintura. Por su impacto en la historia de Hojuelos, la estructura explicativa incluye el estudio y el análisis de 3 anomalías: las variaciones climáticas insertas en el mínimo de Maunder, evento particular dentro de la pequeña edad de hielo, la epidemia de tabardillo de 1737,
y el embargo y remate de la hacienda entre 1742 y 1770. Durante la investigación hubo una coreografía no ensayada, no prevista originalmente, cuyos elementos dancísticos fueron escogidos sobre la marcha por el pluralismo epistémico a través de los requerimientos de los métodos cualitativos y cuantitativos utilizados. Danzaron esta coreografía transversalmente a las estructuras analíticas de diferentes disciplinas. Por ejemplo, la cartografía histórica, la iconografía, la iconología, los métodos estadísticos, la teoría de juegos y el álgebra booleana, entre otras pocas más. Estas disciplinas entraron y salieron con oportunidad, quiero pensar, del escenario de la investigación. Para facilitar la sistematización y tener en todo momento claridad en los objetivos de la investigación, se elaboraron las matrices metodológicas para ambas vertientes, cualitativa y cuantitativa, especificando los objetivos, la metodología principal y la teoría o modelo utilizado. La matriz de articulación teórica evidencia empírica clarifica la participación de las disciplinas más importantes en forma transversal, teoría, documento, capítulo de aplicación, nivel de análisis. Las reconstrucciones del paisaje hechas por Mellink y colaboradores, las de Kindle y las propias, en parte proceden de descripciones encontradas en fuentes primarias. La más antigua son los informes de Pedro de Ahumada Sámano de 1562 y luego está el mapa de San Miguel y San Felipe, perteneciente a la relación geográfica solicitada en 1580, y el manuscrito de París en el texto mayor, escrito por Fray Guillermo de Santa María hacia 1582, paleografiado por Alberto Carrillo Cáceres del Colegio de Michoacán. En ellas, la dieta, la indumentaria, los rituales y el decorado corporal descritos ayudan a saber lo que existía en su hábitat en términos de fauna, flora y otros materiales. Los indios guachichiles en el Valle de los Ojuelos y en el Tunal Grande encontraron el entorno físico o matriz medioambiental de su propia acción humana. Situaron este espacio como entorno social o medio construido, en donde se producían las relaciones entre ellos y otros grupos, de tal manera que se apropiaron de la naturaleza de este espacio en cuanto entorno pensado o medio simbólico. Al explorar aspectos de la cultura que se perciben inexistentes en el discurso historiográfico tradicional sobre los chichimecas en general y los guachichiles en particular, según el cual no practicaban la agricultura, no eran sedentarios, ni tenían religión y mucho menos arte, se encuentran fragmentos de información relacionados con sus prácticas artísticas y rituales como la pintura corporal, la creación de objetos y el arte rupestre. La guerra intertextualmente era para los guachichiles del Tunal y del Valle un estado permanente de conquista y defensa de su hábitat y de su espacio simbólico. La pintura corporal, independientemente del grado de desnudez que diversos cronistas les atribuyen, formó parte esencial de los rituales de la guerra y de las prácticas funerarias. La etiología del conflicto supone la convergencia de tres factores sustantivos: el descubrimiento de las minas de Zacatecas, el trazo del Camino de la Plata y la presencia de los chichimeques guachichiles en la región. Bajo estos supuestos, el conflicto se dispara por la naturaleza depredadora de los guachichiles. Sin embargo, la revalorización del paisaje, entendido como construcción histórica, geográfica y simbólica del espacio, resultante de la interacción entre factores naturales, humanos, sociales y culturales, introduce otra razón sustantiva: la defensa de los guachichiles de su hábitat en los dos ecosistemas simbióticos que habitaban, el Valle de los Ojuelos y el Tunal Grande. En los tunales, los castellanos nunca se adentraron por su naturaleza agreste. Los caballos eran inútiles militarmente, pero cruzaron por el corazón del Valle de los Ojuelos, donde los pastos, los arbustos y los ojos de agua permitían una caza abundante: venados, conejos, liebres. Para los guachichiles, los dos ecosistemas eran complementarios. En trabajos recientes se ha redefinido la naturaleza de los pobladores guachichiles del Valle de los Ojuelos y del Tunal Grande de la época. Mientras algunos lo han explicado como un nomadismo peripatético estacional, otros lo definen como un semisedentarismo por el gran apego a su hábitat. Kindle, basándose en las descripciones del padre Santa María, ha llegado a la conclusión que el decorado en sus cuerpos y en su indumentaria obedecen a rituales y costumbres asociados al poder y a su estructura social. Esta investigación pone de relieve la dualidad de ecosistemas valle-tunal como parte importante de la teología del conflicto. La guerra chichimeca, siguiendo a Philip Powell,
Pasó por 5 etapas: las semillas de la guerra, la frontera en llamas, la guerra a fuego y sangre, la guerra justa y la pacificación. Este proceso puede analizarse bajo la perspectiva de la teoría de juegos. En los albores del siglo XVII, el espacio comprendido entre la Nueva Galicia y la Nueva España experimentó un proceso de reconfiguración territorial derivado del cese de las hostilidades tras la guerra chichimeca. En este contexto, los llanos de los Ojuelos y su entorno inmediato comenzaron a poblarse no a partir de decretos reales o actos fundacionales formales, sino mediante la acción de redes familiares, comerciantes y ganaderos que hicieron de este paisaje un nodo logístico y productivo. El Valle de Ojuelos tuvo ahora importancia en la cría y trasiego de bovinos y ovinos en una zona de frontera. Estos comerciantes ganaderos acumulaban semovientes traídos desde el nororiente de la Nueva Galicia para introducirlos en los centros de consumo de la Nueva España como San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México. El estudio y el análisis de 6 casos brinda la simplicidad para abordar la investigación y la claridad necesaria para explicarla. El complemento, la racionalización cualitativa teórico-empírica, así como el desplazamiento entre los diferentes niveles de análisis hicieron el resto del trabajo. De estos 6 casos expondremos 2 por limitaciones de tiempo en esta presentación, esperando que sea suficiente para demostrar las hipótesis planteadas. Estos 6 casos están distribuidos temporalmente a lo largo de 170 años, condición prevista para asegurar la validez de las conclusiones derivadas de su estudio. En un documento fechado el 16 de octubre de 1704 en Puebla de Los Ángeles, José Rincón Gallardo, el primer mayorazgo formal, deja instrucción a don Manuel, su hijo, para el gobierno de las haciendas de la Ciénaga de Mata que le tenían renunciadas. Este texto es paradigmático para soportar las hipótesis planteadas en este trabajo. Desde el punto de vista filológico, este documento constituye una fuente de alto valor lingüístico, cultural y socioeconómico. No es solo una memoria administrativa, es una suma de saberes productivos, un catecismo económico-moral, una epístola paternal y una hoja de ruta para la reproducción social del orden señorial. El documento refleja en escala micro una configuración estructural dependiente, en la que la reproducción del poder local está subordinada a un sistema de apropiación más amplio que en última instancia alimenta la acumulación en los centros sistema-mundo. Refleja este texto la inserción periférica en redes mercantiles interregionales, subordinación a centros urbanos coloniales y una especialización productiva orientada al mercado. Hacia el interior, sus periferias son la constelación de estancias y haciendas menores que producen en términos formales para el centro, la hacienda madre. El documento de José Rincón Gallardo puede leerse como un dispositivo de reproducción del campo señorial rural novohispano, en el que se inscriben las disposiciones del hábitus, se transmiten los capitales, se fortalece el ilucio y se ordena el juego del poder a escala local. La instrucción no solo gobierna cuerpos y tierras, sino también las creencias, las prácticas y las formas de ver el mundo. El enfoque burdesiano complementa la mirada Foucaultiana al subrayar que el poder no solo se impone, sino que se reproduce mediante la creencia compartida en la legitimidad del juego social, que en este caso es el juego de la hacienda, del linaje y del orden católico señorial. Uno de los conceptos más sugerentes de Bourdieu es ilusio, la creencia activa en que vale la pena jugar en un campo. La microfísica del poder se describe como éste no reside en una instancia soberana única, sino que circula a través de múltiples dispositivos, prácticas y saberes, y relaciones a menudo cotidianas e invisibles. Desde la perspectiva Foucaultiana, la instrucción de José Rincón Gallardo puede entenderse como un dispositivo microfísico de poder que administra lo viviente y lo productivo, biopolítica, disciplina los cuerpos y los comportamientos, poder disciplinario, organiza el espacio y el tiempo del trabajo y establece saberes normativos y tecnologías del yo, poder pastoral. Este espacio rural cuadriculado anticipa las funciones que en Foucault tienen la escuela, la prisión o el hospital, lugares donde el cuerpo es vigilado, corregido, distribuido, utilizado.
Manuel Rincón Gallardo y Luna Arias fue el hijo primogénito de José y de María Antonia. Cuando José se retira a Puebla por estar enfermo, le encarga a Manuel las haciendas, un joven que en esta fecha contaba con 19 años y que se casaría en Guadalajara con Micaela Feijo Centellas, de 13 años. La instrucción se escribe en octubre, Manuel el hijo se casa en noviembre y don José muere en diciembre, todo ello en el año de 1704. Esto explica en parte la preocupación del mayorazgo por dejar por escrito sus instrucciones. En 1772, José Antonio Rincón Gallardo, el mayorazgo en turno de Ciénega de Mata, manda pintar un cuadro titulado A devoción de los señores mayorazgos don José Antonio Rincón Gallardo y doña Josefa Calderón y Berrio, pintura de gran formato, óleo sobre tela de 205 por 3.1 metros con marco de madera tallada sobre dorada, exhibido actualmente en la Pinacoteca del Templo de San José en la ciudad de Aguascalientes. Fue pintado en el año en el que se llevó a cabo el Cuarto Concilio Provincial Mexicano, convocado formalmente por Carlos III, cabeza del Regio Patronato. En el entramado visual del barroco novohispano, la pintura devocional no fue simplemente un instrumento de piedad privada, sino una tecnología simbólica de visibilidad y reproducción social. Particularmente entre las élites criollas de la Nueva España, el arte sacro funcionó como dispositivo de legitimación de poder, genealogía y adscripción política. El encargo de la pintura Devoción al Señor San José, 1772, realizada por José de Alcíbar a petición de José Antonio Rincón Gallardo, constituye un testimonio paradigmático de esta teatralidad de linaje. La composición tripartita de la obra, con San José en el eje central, flanqueado por eclesiásticos a la izquierda y figuras laicas a la derecha, estructura visualmente una jerarquía sagrada del mundo. A los pies de San José se observan tres objetos depositados con reverencia, una tiara papal, una mitra episcopal y una corona real. Este gesto compositivo no es menor en la lógica simbólica del barroco tardío. Estos objetos funcionan como emblemas visuales de las máximas potestades del orden católico, el papado tiara, el episcopado autoridad doctrinal mitra y la monarquía temporal corona. El hecho de que estén dispuestos en el suelo y no sobre las cabezas de sus portadores significa un acto de rendición simbólica ante San José. Este tipo de exaltación se inscribe en la revalorización josefina del siglo XVIII, impulsada por sectores eclesiásticos y monárquicos que veían en San José una figura de orden, castidad, obediencia y prudencia, virtudes consideradas esenciales en tiempos de crisis. La mirada directa en la iconografía barroca no es un gesto inocente, supone agencia, conocimiento de sí, voluntad de ser visto. Este juego de miradas, una que se eleva y otra que se proyecta, configura un campo visual de reproducción social donde la imagen sustituye al documento y el retrato se convierte en genealogía visible del poder. Desde la teoría del habitus, Bourdieu sugeriría que estas disposiciones visuales son a la vez producto y productor del espacio social. Ver, ser visto, orar, mandar, son gestos que se aprenden, se codifican y se naturalizan en un espacio simbólico compartido. Los lunares en las sienes de las mujeres de la familia Rincón Gallardo no son simples detalles ornamentales, funcionan como marcadores culturales de alta densidad simbólica que articulan la pertenencia al mundo cortesano y letrado, la virtud y la decencia según el canon barroco ilustrado. En suma, son signos inscritos en la piel que visibilizan el capital simbólico femenino de una representación visual del poder masculino sacralizada. El parentesco funcionó como una estructura social organizadora en la medida en que regulaba las alianzas matrimoniales, la transmisión de poder, la sucesión de cargos y la inserción en redes clientelares. El álgebra booleana puede aplicarse eficazmente en el análisis de estructuras de parentesco, matrimonio, descendencia y genealogía, ya que estas áreas suelen implicar condiciones y reglas definidas que pueden representarse como expresiones lógicas. Estas herramientas permiten modelar relaciones familiares, explorar patrones en genealogías y analizar cómo se cumplen normas culturales o legales relacionadas con el parentesco. Para el análisis usamos tres reglas. La primera es la herencia por mayorazgo, es decir, la posesión obligatoria y preferente por el varón primogénito en la sucesión.
La segunda es la costumbre que al contraer matrimonio, los cónyuges van a vivir en el lugar de residencia del varón. La tercera es la formación del linaje, es decir, la medida en que la ascendencia patrilineal es continua y directa. Al aplicar estas tres reglas a 13 generaciones de los Rincón de Ortega y de los Rincón Gallardo, encontramos que estas normas tuvieron diferentes grados de cumplimiento. A partir de la ejecución práctica del mayorazgo en sus tierras y en su familia, las reglas culturales embebidas en sus estructuras fundamentales se cumplieron en forma estricta. Por lo anterior, podemos afirmar que el mayorazgo como dispositivo de reproducción social, económica y simbólica, la relación entre propiedad vinculada, territorialidad, genealogía y poder, entendiéndola como una tecnología jurídica y cultural del parentesco, pueden alojarse satisfactoriamente dentro de las estructuras fundamentales sostenidas por Levi Strauss y Godelier y de las estrategias de reproducción social referidas por Bourdieu. El concepto de red definido como un instrumento de análisis para el estudio formal de las relaciones establecidas entre actores, individuos, entre grupos o entre organizaciones e instituciones, nos es de utilidad para describir gráficamente, por un lado, las estructuras de parentesco y por el otro, las estrategias de reproducción social, aplicándolo a la sucesión de poseedores de la hacienda de Ojuelos desde 1570 hasta 1874. A diferencia de lo anunciado por Lizama, el punto de partida para aplicar la metodología de redes en este trabajo no será precisamente la historia microsocial, sino su contraparte, la estructural en la larga duración, la de corte braudeliano. En este diagrama se muestra la columna vertebral de poseedores de la hacienda, sus relaciones familiares directas, las relaciones de parentesco político, las relaciones de poder y sus relaciones de parentesco espiritual. Todo lo anterior a lo largo de la temporalidad de estudiarla desde el punto de vista estructural, pero partiendo de individuos concretos de carne y hueso, hombres y mujeres que alguna vez vivieron y al hacerlo siempre estuvieron vinculados a estas familias, estableciendo lazos y solidaridades en la comunidad y en la región. A lo largo de la cadena, el poder político se constituyó como el andamiaje estructural que sostuvo las redes familiares. En color verde se ilustran las relaciones políticas relevantes: el oidor Feijo Centellas, Francisco Primo de Verdad, el virrey Félix María Calleja, Manuel Doblado, Porfirio Díaz y José María Tornel, entre otros. En color azul están los integrantes de la nobleza novohispana: José María Valdivieso, marqués de San Miguel de Aguayo, Pedro Romero de Terreros Pedrosa, tercer conde de Regla. En morado, los religiosos Pedro Rincón de Ortega, Juan José de Yara Eguren, Jacinto García de Rojas, Mateo José de Arteaga y Virginia Rincón Gallardo. A mediados de la cuarta década del siglo XVIII, en la región se empezaron a registrar decesos en donde se consignaba que el difunto había muerto de tabardillo. Recopilamos de los libros de defunciones de Sierra de Pinos, Ojuelos estaba inserto en esta parroquia, 838 registros de defunción, incluyendo la ranchería del deceso, el nombre, la fecha y la calidad y el estado civil de cada fallecido. Estos datos se vaciaron en una hoja de cálculo Excel para su procesamiento. El primer resultado es la gráfica ilustrada en la figura 37, que muestra el número de defunciones por mes en los años entre 1737 y 1740, donde se evidencia la sobremortalidad por la epidemia. La misma hoja de cálculo nos permite desglosar el porciento de defunciones por lugar, por calidad y por género. La expresión matemática del modelo sigmoide de Gompertz es la que se muestra y la expresión gráfica de la ecuación y su primera derivada están en la figura 12. Una de las grandes ventajas en este modelo es que los parámetros A, B y C tienen valores y significados concretos. A es el número de decesos acumulados cuando la epidemia cede, B es el valor de los decesos acumulados cuando la epidemia empieza a crecer y el inverso de C es el factor de aceleración de la epidemia cuando se extiende. Después del procesamiento estadístico, a través de la hoja de cálculo, obtuvimos la gráfica mostrada en la figura 39 y los parámetros A, B y C, que serían los descriptores físicos de la intensidad catastrófica de la epidemia de estudio. La línea punteado, por otro lado, representa los datos reales de defunciones acumuladas extraídas de los registros. Esta ecuación
necesita ser valorada para probar su robustez, es decir, el intervalo de confianza dentro del cual el modelo encontrado tiene validez estadística. Esto es llevado a cabo mediante un análisis de varianza ANOVA. La prueba de hipótesis resulta positiva, por lo cual podemos asegurar que tenemos el 95% de confianza de que el modelo representa lo ocurrido. En la hacienda de Ojuelos murieron durante la epidemia 79 personas, de las cuales 57 fueron negros, mulatos y lobos, 13 indios y coyotes y 12 mestizos. En total, 72 defunciones pertenecientes a la fuerza laboral de la hacienda. Aunque no tenemos información precisa de cuántos habitaban en la hacienda de Ojuelos en esa época, podemos inferir que ésta no llegaba a los 200 habitantes. Por lo tanto, esta epidemia fue devastadora en Ojuelos, ya que la mortalidad estimada sería del 40%. Esta epidemia marcó el inicio del declive de la hacienda de Ojuelos, propiedad de Fernando García de Rojas y administrada por Pedro de Garay, quienes fallecieron durante la epidemia y dejaron sin liderazgo a la hacienda. Para cubrir la extensión temporal de la investigación y la naturaleza de los fenómenos estudiados, se hizo necesario elaborar un marco teórico conceptual complejo. En diferentes etapas del proyecto hubo que simplificar y reducir las expectativas con objeto de cubrir las partes esenciales que nos permitieran llegar a conclusiones válidas relevantes. El primer paso fue hacer conciencia de la historia y presentarla como marco teórico envolvente que, en sí mismo, se planteara la forma en que se podía producir conocimiento relevante. La apuesta fue sacar a la investigación histórica fuera de su área de confort y llevarla a espacios en los que tradicionalmente las ciencias sociales juegan con desventaja, el polo nomotético y los métodos cuantitativos. Este trabajo es el resultado de más de 4 semestres de intercambios académicos durante cursos, coloquios, seminarios y entrevistas personales con profesores como la doctora María Concepción Barrientos, la doctora Claudia Gamiño, el doctor Marcelo Sandoval y el doctor Aristarco Regalado, quienes me ayudaron a evitar digresiones, escoger las teorías y métodos más adecuados y articular mejor mis argumentos. Mi eterno agradecimiento para ellos y espero haber reflejado sus consejos en el texto final de esta investigación. Aunque los reflectores teórico-metodológicos fueron potentes, el estudio de casos, los ejes temáticos y la extensión acotada de una tesis de licenciatura dejaron zonas poco iluminadas y otras francamente oscuras. Los espacios temporales después de 1770, especialmente a mediados del siglo XIX, quedaron en penumbras. Queda la duda justificada de en qué medida las conclusiones de este trabajo aplican en estas temporalidades. El uso del concepto de disgenesia, normalmente utilizado en las ciencias médicas, específicamente en genética, en el ámbito de las ciencias sociales entendido como un nacimiento problemático, me parece una apuesta interesante y novedosa. La propuesta del modelo de Gompertz para modelar el comportamiento de fenómenos demográficos, tales como las epidemias, me parece que es pertinente porque compite con gran ventaja sobre los métodos de Jacques Dupacquier y Massimo Livi Bacci, muy utilizados en demografía histórica. Durante la investigación y especialmente en la redacción del texto final de la tesis, usamos plataformas basadas en inteligencia artificial desde la ética académica. En mi concepto, pronto se pedirá que en la creación de contenido se haga una declaración sobre el uso de inteligencia artificial. YouTube, por ejemplo, pregunta al creador de videos al respecto para poder subir contenidos a su plataforma en forma de negativa ficta. Y la comunidad académica se está preguntando sobre este tipo de declaratorias en la publicación de libros y artículos de revistas. En esta investigación se utilizó en los 13 puntos descritos en el párrafo de uso ético de esta diapositiva. Es una herramienta poderosa, está siendo una fuerza disruptiva importante en la academia, a decir de Van Niekerk y colaboradores, pero los modelos actuales de inteligencia artificial tienen limitaciones de los que hay que tomar conciencia. Mientras que son beneficiosos para mejorar la estructura y fluidez de los escritos, haciendo el trabajo más conciso y ayudando a lograr un tono más formal, existen dudas sobre la fiabilidad de las referencias, la falta de análisis crítico y la objetividad de sus respuestas. Pero esto apenas comienza. Este planteamiento multifocal, abordado desde una historia total en sentido braudeliano, refuerza la hipótesis central. La supervivencia y evolución de Ojuelos no se explican por una racionalidad teleológica ni administrativa,
sino por una compleja red de relaciones de parentesco, poder simbólico y estructuras territoriales. El caso de Ojuelos desmiente las narrativas lineales sobre fundaciones coloniales racionales. Su origen se da como resultado de una guerra, no de una planificación sistemática. En ese sentido, el concepto de disgenesia es particularmente útil porque permite pensar en un inicio precario, casi inviable, en condiciones ecológicas, militares y políticas adversas, sin caer en una visión victimista ni triunfalista. La carga de las pruebas en favor de la hipótesis planteada es abrumadora, tanto que podría pensarse en un sesgo importante. Sin embargo, la naturaleza de la investigación, documentando y reflexionando acerca del qué, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué de los acontecimientos analizados, descartan esa narrativa. La persistencia y mutación de estructuras de parentesco muestra cómo la reproducción social en Ojuelos, en ausencia de instituciones formales sólidas, se sostuvo en lógicas endogámicas, alianzas matrimoniales, mayorazgos y redes clientelares. Lejos de ser un simple escenario, el paisaje, el agua, el Tunal Grande, el Cerro del Toro, el Valle de los Ojuelos, actúa como una fuerza histórica. La apropiación del territorio por los colonos y la desaparición de los huachichiles se explican tanto por la violencia como por la transformación ecológica del entorno. La arqueología del paisaje permite una lectura espacial de los procesos sociales. Pueblos sin Límites es una obra que ofrece una interpretación de un espacio marginalizado por la historia nacional sin caer en el costumbrismo ni en el esencialismo. Se sostiene en fuentes sólidas, marcos teóricos pertinentes y un compromiso ético evidente con la historia regional. El carácter sin límites de Ojuelos encuentra aquí un correlato en una historia que no teme transitar entre disciplinas, épocas y sensibilidades para narrar lo que por diversas circunstancias había estado tejido con silencios, ausencias y memorias dispersas. Teorizas muy bien. A mí, como tu profesora de primer semestre, me hubiera gustado saber cuál fue toda la trayectoria que hiciste, es decir, ¿cómo estuvo que accediste a los archivos? O sea, ¿aprendiste a palografiar en el intento o solamente trabajaste ya con los libros que ya tenían palografiados esos documentos? O, por ejemplo, en un concepto que me parece relevantísimo y que es el de la arqueología del paisaje, me hubiera gustado saber si tú, como oriundo de Ojuelos, hiciste un proceso, hiciste prospección y caminaste por ahí, y supongo que sí, no lo sé. Pero a mí me parece que es importante que lo pudieses precisar en la introducción, porque eso a quienes leemos tu texto nos permite entender que no solamente usaste la arqueología del paisaje, sino que estuviste caminando por ahí, sobre todo porque sabemos que la hacienda de Ojuelos es, o digo, el presidio, o lo que queda de esa construcción, pues es de las poquitas que quedan en pie. Entonces, tal vez eso es lo que me hubiera gustado en términos de organización. Y, bueno, otra sugerencia que te doy, en el estudio del caso número 2, que es el que nos mostraste aquí del señor Gallardo, si no me equivoco, sí, ¿verdad?
haces un análisis bien puntual, bien interesante del documento, pero desafortunadamente nos tenemos que ir hasta el final para leer el documento completo. Está bien que lo hayas puesto en un anexo, pero si tú estás diciendo que, por ejemplo, el documento transite en un lenguaje entre el español clásico y no sé qué, sería valioso para quien lo lee que la cita de lo que tú estás sustentando aparezca abajo, ¿sabes? Solamente en términos de organización. No es grave, es decir, es una cuestión de forma. Y bueno, yo quiero decir que también, como lo dijo la maestra Patti, disfruté mucho la lectura de este texto. No es la primera vez que leía algo de Antonio, también ya previamente, el año pasado, había leído un libro de características pues, más generales. Y ahora, cuando me acerco a esta tesis, pues veo que es una tesis bien escrita, bien expuesta, con una buena pluma y sobre todo haciendo alusión al título de la tesis, Pueblos sin Límites, pues es una tesis cuyas ambiciones no tienen límites, porque es una tesis que pretende hacer una explicación de la historia a lo largo de 300 años, lo que es demasiado para contenerlo en menos de 200 páginas. Y además, no solamente 300 años o 3 siglos, sino que pretende que sea una historia total en términos brodelianos, como él mismo lo llama, una historia que abarque todos los aspectos de Hojuelos. En realidad yo aquí haría un poco la corrección porque es una historia total, más bien en el sentido de Bartolomé Benazar, que él hizo un estudio, una tesis doctoral sobre Valladolid, incluso de Tomás Calvo cuando hace su trabajo sobre Guadalajara, que intenta él en 3000 páginas hacer ver a Guadalajara en el siglo XVII desde todos los aspectos de la brujería, la hechicería, la población, la demografía, las cuestiones religiosas, políticas, económicas. Entonces, bueno, podemos entender que esta ambición de una historia total de Hojuelos en 3 siglos, pues haya sido una ambición mayúscula que probablemente existan esas áreas de oportunidad, como lo mencionó la maestra Patti. Y yo empiezo por decir que la tesis que presenta José Antonio es el producto de reflexiones desde la academia en la disciplina histórica. Es un trabajo de investigación que ha incorporado el trabajo de fuentes primarias con discusiones teóricas que permiten constatar su paso por la licenciatura en historia. Es decir, esto va un poco también ya a lo que los colegas que me antecedieron lo han dicho ya, que cumple sobradamente los requisitos para una tesis de licenciatura. Las reflexiones giran alrededor de la historia de Hojuelos, un texto que plantea una historia de larga duración para Hojuelos y que tiene como objetivo principal responder a una pregunta central que el autor se plantea. ¿Cómo fue que un presidio defensivo en el Camino de la Plata, construido en 1570 durante la Guerra Chichimeca, logró prevalecer y evolucionar hasta convertirse en municipalidad en 1874? Esta obra es un trabajo de investigación original que parte de una revisión bibliográfica amplia y acertada, así como el análisis de fuentes archivísticas, cartográficas, estadísticas, cuadros, que muestran la relevancia de abordar desde una perspectiva histórica un tema que se sitúa en la frontera de la historia social, la historia política, económica, demográfica, por mencionar algunas de las aristas de este trabajo. Basada en una metodología apoyada en el análisis histórico, da cuenta de un proceso complejo por el que transitó Hojuelos y, como ya lo referimos, la construcción del presidio en 1570, su paso por la hacienda, la villa, hasta su vida constitucional en 1874.
Entre las virtudes de esta investigación habrá que señalar las distintas dimensiones en que se enmarca el fenómeno estudiado. La obra sistemáticamente contextualizada, presentada en un documento muy bien redactado, de estructura equilibrada, rigurosamente elaborado, donde se hacen evidentes las destrezas digitales que siempre le aplaudo a José Antonio. Ahora, si me lo permite, José Antonio, me gustaría hacerte un par de preguntas solamente y que tiene que ver con el reto que te presentó este trabajo. Es importante decir, yo escuchaba la intervención de la maestra Núñez, es importante señalar que José Antonio llegó a la Escuela de Historia con un trabajo previo, con una obra ya escrita sobre Ojuelos, y que la fue modificando a partir del trabajo que hizo en los seminarios. Entonces, en este sentido, me gustaría señalar justamente esta parte del proceso, ¿no? Que es lo que creo que sería muy interesante que él lo expusiera. Entre estas primeras preguntas, una de sus primeras inquietudes en los primeros semestres, tengo que decir que me tocó conocerlo desde cuarto semestre, en los coloquios empezó a cuestionarse, y creo que sigue cuestionando, cómo retratar estos procesos históricos a través de conexiones y vínculos, que en palabras de José Antonio lo cita de esta manera: la identificación de los eventos sincrónicos más relevantes que maximicen la nitidez en el análisis, en tanto permitan establecer las relaciones diacrónicas en el proceso total dentro de la temporalidad estudiada. Él es un poco así de elaborado. Que yo digo en palabras llanas, pues los procesos históricos no son lineales. Nos gustaría, en este sentido, José Antonio, que nos hablaras justamente, digamos, de este problema que tú te planteas, cuáles fueron los sesgos en todo este trabajo, tomando en cuenta que tú tomas un trabajo que estaba ya empezado, que tenías trabajo de archivo realizado, cronologías muy claras, pero que entonces los profesores te empiezan a decir: ¿y tu problema de investigación qué? ¿Y tus aportaciones qué? Y entonces, sí me gustaría mucho que nos hablaras un poco de esto, ¿no? Híjole, pues bueno, yo estoy muy contenta, porque por fin se pudo llegar a buen término con este trabajo, después de todas estas cuestiones administrativas también que tuviste que sortear, la intención de ingresar a la maestría, apresurar los procesos, porque además, bueno, intentabas terminarlo un poco después, ¿no? Me parece que con todo eso, pues quedó un trabajo muy bien hecho. Coincido con quienes me han antecedido de que es un texto, es una tesis que cumple con todos los requisitos que tendrían que cumplir, y me parece que un poco más, en el sentido de que planteas discusiones teórico-metodológicas bastante interesantes, bastante complejas, y que lograste finalmente encontrar como este hilo o estos hilos conductores a partir de los cuales podrías explicar tus problemas de investigación, porque aunque la temática en general es una, son muchos los problemas que aquí tienes y lograste articularlos, me parece, de una manera muy bien. Yo, al igual que la doctora Conchita, pues conozco tu trabajo desde cuarto semestre, que decías, bueno, ya he trabajado, ya tengo información, pero es diferente lo que quiero hacer. Entonces es un trabajo de reelaboración y de leer las fuentes de otra manera, con otra perspectiva, con otra visión y con las herramientas que desde la historia te han venido proporcionando tus profesores a lo largo del camino. Además, me parece que vincular estos conceptos no es tan fácil porque, digo, los profes que están aquí presentes no me dejarán mentir, pero generalmente en la licenciatura en Historia no le entramos a las cuestiones conceptuales, ¿no? De pronto nos da como un poco, o a lo mejor, digo, con honrosas excepciones, pero nos da un poco de trabajo entrarle a eso, y tú decidiste afrontar el reto y me parece que lo resolviste muy bien. Creo que el trabajo, si mal no recuerdo, digo, espero que el trabajo que vas a
postular para letras históricas, creo que es el que presentaste en Lagos, que es un trabajo bien interesante y que tiene que ver con el presidio, con lo que ya señalaba la maestra Patti, porque además hay un mito fundacional por ahí, ¿no? Y hay toda esta discusión con respecto a dónde estaba el presidio y cómo operaba, cuál fue como todo lo que había alrededor de ello, ¿no? Entonces me parece que es bien interesante. Entonces creo que tu trabajo tiene muchos aportes. Lograste, yo me acuerdo que decíamos, es que pues es mucha la temporalidad, es una temporalidad bastante amplia, son muchos los conceptos que estás tratando de utilizar aquí, quédate con 2, con 3, o sea, ¿estás seguro que sí alcanzas a explicarlos? Sí, pero bueno, yo creo que José Antonio sabía más o menos por dónde, a partir de las fuentes que fue consultando, bueno, fue saliendo el asunto por ahí. Entonces me parece que es una muy buena reflexión y creo que además también esta pregunta que te hace el doctor Aristarco en el sentido de la familia Rincón Gallardo me parece muy pertinente porque los Rincón Gallardo sí tenían bastante influencia, no solo en Ojuelos. Yo por ahí tengo algunos casos, un caso de una mujer que se enfrenta con un Rincón Gallardo. Pues bueno, yo me uno a las felicitaciones. La verdad es que estoy muy contenta y además pues tu presentación como siempre, todas tus presentaciones son muy buenas, muy claras, muy precisas y el uso de la tecnología me parece que eso pues es parte de lo que tú has venido haciendo desde siempre y yo he tenido algunos alumnos que luego preguntan que si José va a exponer, entonces esa exposición no se la pierden, ese día no faltan porque seguramente va a estar bien interesante lo que él va a presentar, ¿no? Bueno, pues con eso yo cierro, sin más, ¿no? Gracias. Siendo las 15 horas en la sala de juntas del Departamento de Historia y con fundamento en el artículo 29 del Reglamento General de Titulación de la Universidad de Guadalajara, se reunió el siguiente personal académico: doctora María Concepción Barrientos Ramírez, presidenta del jurado; maestra Patricia Núñez Gómez, secretaria del jurado; doctor Aristarco Regalado Pinedo, vocal del jurado; y la doctora Claudia Gamiño Estrada, vocal del jurado también, como integrantes del comité de titulación de la licenciatura en Historia, con el objetivo de verificar que quien sustenta, José Antonio Medina Romo, cumplió con los requisitos establecidos en el Reglamento General de Titulación para titularse conforme con los siguientes criterios: modalidad, tesis, tesina e informes, opción tesis. Con el nombre Pueblos y Límites, Disgenesia y Evolución de Ojuelos, Jalisco, 1570-1874, paisaje, conflicto, parentesco, reproducción social y redes de poder. El jurado consideró que aprobó con la calificación de 100. El director de titulación fue la doctora Claudia Gamiño Estrada. Y a continuación, la presidenta del jurado procederá a tomar la protesta a nuestro egresado. Gracias. ¿Protesta usted ejercer la profesión con honradez, consagrar su ejercicio al bien de la colectividad, velando siempre por el buen nombre de la Universidad de Guadalajara? Sí, protesto. Acto seguido, si así lo hiciere, su conciencia y la colectividad se lo premien, y si no, se lo demanden.